Bienvenidos a una nueva clase de este módulo en el cual estamos viendo toda la parte de elementos de diseño necesarios para poder construir nuestro videojuego. Si recordamos, en las clases anteriores hemos visto el uso de la herramienta del terreno y el uso del skybox para la construcción de nuestra escena. Ahora lo que vamos a hacer es continuar la construcción de nuestra escena, viendo que podemos añadir otro tipo de elementos, cualquiera de un paquete, y por último también vamos a ver el uso de la herramienta de animación para crear nuestras animaciones dentro del entorno del propio engine. No obstante, yo siempre voy a recomendar que todas las animaciones que podamos hacer a través de programación, las hagamos a través de programación. No obstante, siempre va a haber animaciones que nos pueden resultar interesantes ejecutarlas a través del editor, como por ejemplo animaciones de atrezo que no tienen una función específica en el juego o animaciones sencillas. También va a haber otro tipo de animaciones que son animaciones ornamentales para elementos que sí tienen presencia en el juego, como por ejemplo son las animaciones de correr, saltar, etcétera del personaje, que también se pueden realizar de una forma gráfica. No obstante, todo este tipo de animaciones siempre vamos a recomendar hacerlas a través de programas externos, como puede ser 3D Max, o también a través de archivos .bib que podamos adquirir. Conociendo esto y sabiendo que vamos a poder hacer animaciones tanto de una forma programada como de una forma gráfica, vamos a pasar a ver la parte que nos corresponde dentro de este módulo, que es la parte gráfica de animación. Para ello, lo que vamos a hacer primero es, vamos a ver cómo podemos incorporar nuevos elementos en la escena y de paso, pues vamos a animar alguno de ellos. Siempre hemos dicho que por política vamos a utilizar siempre elementos de assets que ya vienen creados. Es decir, siempre antes de utilizar un elemento vamos a comprobar si ese elemento ya existe. No es interesante perder tiempo en reinventar la rueda. Voy a acceder al terreno que tenemos creado y con la herramienta de altura es excesivamente alto esta altura. Voy a levantar ligeramente el terreno en esta zona de aquí. Lo estoy levantando demasiado. Voy a darle una altura de, por ejemplo, 10. Eso es, perfecto. Voy a hacer esto simplemente pues para utilizar algunos de los elementos que ya vienen en el assets. Por ejemplo, una de las herramientas muy utilizadas dentro de los paquetes es el uso del agua. Disponemos de dos tipos de agua, el agua básica y el agua pro. El agua básica vamos a poder utilizarla dentro del entorno o del engine gratuito y el agua pro vamos a poder utilizarla dentro del engine de pago. Son dos aspectos distintos, pero la forma de utilizarla es exactamente la misma para ambos. Simplemente es un drag and drop. Lo seleccionamos, ya lo tenemos importado en el proyecto y una vez lo tenemos en el proyecto simplemente lo colocamos en la escena. Decir también que para todos aquellos que vayáis a usar la parte gratuita del engine existen elementos de agua con aspectos muy similares al aspecto que nos aporta el engine profesional, creados por otras personas y que podemos encontrar en internet de forma gratuita. Por eso siempre os animo a acceder a foros y otro tipo de elementos de usuarios de Unity 3D, ya que la comunidad de Unity es muy amplia e incluye numerosos recursos que podemos usar de forma gratuita. Vamos a colocar, por ejemplo, el agua básica. Para ello, la seleccionamos y le damos al botón de importar. Una vez la importamos, ya nos va a aparecer en nuestro proyecto. Dentro de Standard Assets, que es donde se nos colocan todas las cosas que vamos importando, además del Tree Creator, como podríamos haber visto anteriormente, tenemos la carpeta de Water. Ahí tenemos tanto el agua para la luz del día como el agua para la luz nocturna. Voy a seleccionar, por ejemplo, el agua con luz diurna. Visto desde lejos puede parecer un tanto extraña, pero si nos acercamos, pues podemos observar que tiene aspecto de agua perfectamente y además cuando demos a play, ese agua va a estar perfectamente animada. Una vez la colocamos, ya podemos distorsionarla a nuestro gusto, por ejemplo, escalando los diferentes ejes.
escalo estos ejes, lo coloco aquí y ya tengo un elemento de agua colocado en mi escena. No sé dónde tengo la cámara, dónde la teníamos colocada. Voy a intentar traérmela hacia el agua para poder observar a tiempo real cuáles son estas propiedades. Voy a copiar su posición en X. Se la voy a dar a la cámara, al igual que voy a hacer con la posición Y. Y la posición Z. Una vez tengo la cámara situada en el mismo lugar que tengo el agua, que además ya la teníamos aplicada, como estoy observando, un First Person Controller. Creo que he tenido algún error, efectivamente, tiene un error a la hora de copiar la Z. A ver si ahora sí lo he colocado bien. Perfecto, ahora sí está en perfecta posición. Si ahora ya la coloco y la dejo en esta situación, pulso play. Y si miro hacia el agua y me acerco a ella, pues puedo observar que está animada y que funciona perfectamente. Podemos utilizar este recurso en las construcciones de nuestro nivel. Como vamos a poder observar, podemos usar por ejemplo agua nocturna, que contiene un preset de iluminación o unos valores de iluminación pensados para escenas de noche. A mí me gusta más el acabado de la nocturna que de la diurna en la versión gratuita. Y luego, para aquellos que tengáis la versión profesional o aquellos que descarguéis dentro de la comunidad de Unity versiones de agua distintas, vamos a ver que tenemos gran variedad de las mismas. Por ejemplo, a mí el agua que nos ofrece la versión profesional pues me gusta bastante. Si la seleccionamos, por ejemplo, tenemos aquí el agua diurna, como veis, tiene ciertos valores como son la transparencia en el material que ayudan a darle un aspecto muchísimo más realista. Al igual que tenemos esta, también tenemos la Nighttime, perdón, que es igual, pero con unos valores más pensados para elementos de noche. Perfecto, es algo que quería enseñaros para animaros a usar los elementos que podemos encontrarnos en los diferentes paquetes. Siempre el uso, insisto, va a ser el mismo. A partir de aquí va a ser interesante el hecho de practicar con la inclusión de elementos para construir nuestros escenarios. Bien, sabiendo esto, vamos a ir a la parte que nos interesa, a la parte de la generación de animación a través del editor de animación que el propio Engine nos incluye. Para ello lo que voy a hacer es seleccionar un elemento ya creado. Por ejemplo, voy a hacerme un cubo, voy a colocarlo en la escena, voy a darle alguna textura, por ejemplo esta. Y una vez que tengo ya texturizado mi cubo, lo que voy a hacer es ejecutarle cierta animación. Bien, ¿cómo animamos en Unity 3D? Realmente es sencillo a través del editor de animaciones de Unity. Para aquellos, si alguno de vosotros ha utilizado alguna vez el entorno de Flash, le va a resultar bastante similar. Pero para aquellos que no lo hayáis utilizado, pues puede resultarnos algo complejo. Para ello, vamos a venirnos al menú de Window, porque, por ejemplo, en la disposición que tenemos nosotros colocado en la escena no nos va a aparecer, y seleccionamos Animation. Muy importante, seleccionamos Animation, no Animator. Animator es el componente que necesita el objeto, el GameObject, para aplicarlo en animación. Animation es el menú que nos va a permitir animar. Si lo pulsamos, nos aparece la ventana de animación. A partir de aquí, lo que vamos a hacer es aplicar la teoría básica de interpolaciones a nuestro objeto para conseguir el desarrollo de la animación. Veamos cómo hacerlo. Lo primero que hacemos es seleccionar el elemento que queremos animar. Una vez lo tenemos seleccionado, nos venimos a la ventana de animación y si nos fijamos, en la parte superior izquierda nos aparece un botón de Rec. Pulsamos para grabar.
En ese momento nos va a aparecer una ventana para solicitarnos en qué lugar deseamos guardar la animación que vamos a crear. Dentro del proyecto siempre, porque todo tiene que estar dentro del proyecto, voy a crearme una nueva carpeta, voy a llamarla animaciones y voy a incluirla ahí dentro. Podemos llamarla, por ejemplo, animación 1. Perfecto. Ya hemos creado el archivo de animación. Ahora lo que tenemos que hacer es interpolar la animación que nosotros deseamos aplicar al objeto. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo. Cuando nosotros queremos ejecutar una animación, lo que tenemos que hacer es seleccionar las propiedades que queremos animar del objeto y crear diferentes fotogramas clave. Perdón. En cada fotograma clave, lo que vamos a hacer es disponer el objeto en una posición deseada. Automáticamente, el menú de animación lo que hará será interpolar la posición inicial y la posición final entre ambos fotogramas clave para simular la animación deseada. Como siempre, la explicación puede resultar más compleja que la ejecución. Vamos a verlo a nivel gráfico. Lo que vamos a hacer en primer lugar es fijarnos en este objeto de aquí. Este objeto de aquí, si dejamos el ratón encima, nos dice Add Keyframe, lo que significa es que nos va a añadir un fotograma clave. Los fotogramas clave son aquellos fotogramas que incluyen un cambio en la posición de cualquiera de los elementos transform del objeto. Como yo voy a animar este objeto, selecciono su elemento transform para que se me seleccionen todas las posiciones que puedo modificar a través del menú de animación, como son la posición, la rotación y la escala en los diferentes ejes, y pulso el botón de añadir fotograma clave. Muy importante, desde el primer momento, añadir el fotograma clave en el punto 00. Si no lo hacemos, después, cuando creemos el fotograma clave en la posición final, nos daremos cuenta de que nuestra animación no va a funcionar. Una vez tenemos creado el primer fotograma, nos vamos a la siguiente posición donde queremos introducir el cambio en el objeto. Esta línea de tiempo lo que nos va a indicar son segundos, es decir, este punto de aquí es el segundo número 1, no el minuto número 1, ¿ok? Puede llevar a confusión a veces. Es el segundo número 1. Si yo quiero alejar la vista en los diferentes keyframes, lo que voy a utilizar es el scroll. Con el scroll del ratón yo voy a poder acercarme o alejarme en la línea de tiempo. Por ejemplo, voy a alejarme hasta esta posición y me voy a venir al fotograma 2. En el fotograma 2 voy a añadir un nuevo fotograma clave. Lo hacemos con este elemento de aquí. Para aquellos que hayáis utilizado alguna vez programas como After Effects, Premiere o el propio Flash, os va a resultar más sencillo que para aquellos que no hayáis animado con herramientas de este estilo. Ya veréis que es bastante sencillo. Una vez hemos creado los dos fotogramas clave, lo que tenemos que hacer ahora es que cada fotograma clave sea distinto. ¿Por qué? Porque al crear un fotograma clave, lo que estamos diciendo en el programa es vamos a realizar una interpolación, una animación, entre esta posición que tiene el objeto aquí y esta posición que tiene el objeto aquí. La posición que yo quiero que tenga aquí el objeto pues puede ser distinta. Por ejemplo, quiero que esté más elevado y que esté en esta situación. También, además, puedo querer que aparezca pues ligeramente rotado. Y lo roto. Si ahora vuelvo hacia atrás, fijaos cómo efectivamente el elemento de animación, pulso y arrastro para poder comprobarlo, me ha generado esa animación en el objeto. Realiza ese movimiento. Perfecto. Está desplazándome el objeto desde la posición 0 a la posición 2. Además, cuando creamos todo este tipo de objetos, lo que estamos consiguiendo es generar en el menú de animación ciertas líneas que representan la animación que estamos ejecutando. Cada línea tiene un color distinto. El color indica el elemento del transform al que representa. Por ejemplo, la transformación en la posición X está representada por la línea de color rojo. Vamos a verlo cómo podemos manipular la animación. Ya hemos visto que podemos hacerlo directamente a través del visor. También podríamos hacerlo modificando los valores que aquí nos aparecen. Y también podríamos hacerlo tocando las propias líneas, las propias curvas. Tocar las curvas es muy interesante a la hora de animar porque nos van a ayudar, por ejemplo, cuando creemos, por ejemplo, una animación y la rotación no se realice
en la posición en la que nosotros queremos o, por ejemplo, para ayudar a suavizar o a generar aceleraciones y deceleraciones con la curva. Perfecto, ya tenemos entonces creada nuestra animación. No tiene excesivo sentido, ya que es una animación en la que simplemente estamos desplazando un cubo, pero es aplicable a cualquier elemento que deseemos. Cerramos entonces la grabación y cerramos el menú de animación. Si ya nos venimos al proyecto, dentro del proyecto tenemos que tener la carpeta animaciones que hemos creado, donde está la animación que hemos generado, animación 1. Si la seleccionamos, dentro del inspector vamos a poder modificar el modo en el que queremos que se reproduzca esta animación en el objeto. Por ejemplo, podemos querer que sea una animación por defecto o una animación once, que lo que va a hacer es generar la animación una única vez. Si yo pulso play, voy a colocar, por ejemplo, la cámara enfocando a este cubo para que podamos verlo directamente y desde un principio. Voy a mover la cámara y voy a colocarla aquí, donde puedo observar perfectamente el cubo que hemos creado. Si yo le doy a play, podemos observar cómo efectivamente el cubo se desplaza, ejecuta la animación y se para. Si lo que nosotros estamos deseando, si nosotros lo que deseamos es que la animación se repita constantemente, entonces debo seleccionar la animación y marcarle que se ejecute en loop. De esta forma, la animación constantemente se ejecuta en un loop. A veces también es interesante no mostrar cortes en la ejecución de la propia animación y sin embargo la animación no ha sido desarrollada de tal forma que nos permita hacerlo sin cortes. Para ello podemos utilizar otro método que es el ping-pong. Con el ping-pong vamos a conseguir que la animación se ejecute primero en un orden normal y una vez llega la finalización del orden normal se va a ejecutar en un orden inverso. De esta forma no vamos a notar ese salto en la animación y va a ser siempre fluida. Os invito a que probéis los diferentes tipos de animación y su resultado en el engine. Si nosotros añadimos cualquier propiedad al objeto animado, como por ejemplo puede ser un box collider para que no sea atravesado, esta propiedad seguirá perfectamente a la animación del objeto. De esta forma podemos crear elementos interactivos que nos ayuden a enriquecer mucho más el universo que estamos creando, además de otorgarnos nuevas funcionalidades. Os dejo que practiquéis con este elemento. En las siguientes clases vamos a profundizar en los dos principales motores de generación de control de personajes, como son el First Person Controller y el Third Person Controller. Además, dentro del Third Person Controller vamos a manejar el personaje controlado a través de una cámara en seguimiento y el de una cámara fija. Nos vemos entonces en las siguientes clases del módulo. Un saludo.